Hola, esto es Leyendo entre Zumbidos, el podcast donde conversamos sobre nuestra experiencia lectora, editora y todo lo que revolotea entre medio. Con Sapka y Javi, editoras de Zumbido Editorial. Mucho mejor. Hola Javi. Hola Sapka. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Los tips que me diste para nadar sirvieron mucho. A propósito, nada que ver con libros. Pero ahora puedo darme la vuelta cuando voy en crawl. ¡Genial! Sí, la otra vez estuvimos hablando como 1 hora de natación. Me encanta, necesitaba un update de natación. Sí. Así que motivada. Todavía me cansa harto dar la vuelta, pero ya puedo hacerlo más fluido. Buenísimo. ¿Estáis tomando la última respiración en la línea o no? Sí, y ya me acerco más a la pared sin tanto miedo de romperme la cabeza cuando estoy dando la vuelta. No lo hago tan rápido, los nadadores lo hacen súper rápido. Me imagino. Es que es pura práctica y si llevan mucho tiempo ahí y demás lo hacen más rápido que una, pero la cosa es hacerla. Es pura práctica. Como coordinar Yo respiración. hoy día de hecho no hice ninguna porque como volví recién a la piscina después de mi semana enferma, como que anduve muy lenta. Está bien, ¿verdad? Que ayer no. Sí, y el de la semana pasada salió y ayer era como cuando estaba iniciando mi resfrío. No había llegado a mi pic, así que por eso igual pudimos grabar. Pero sí, ya estoy mejor, así que yay, podemos retomar esto. Y podemos nadar. Bueno, tú nadas igual. Y podemos nadar. ¿Cómo estás para la furia? Hay nervios. Sí, la próxima semana son 4 días, parte el jueves, pero tenemos que ir a montar el miércoles, entre las 3 y las 6 creo. Uh-huh. Y son 4 días de 11 a 8. Sí, nervios. Son como 250 stands. Se ve muy grande. Yo estuve viendo las fotos, me da un poco de pánico estar entre tanta gente. Como cuando es la hora de más flujo. Pero está súper producida. Sí, va a estar fuerte. Va a haber un evento el mismo jueves de apertura con Cecilia Vicuña. Sí, yo quiero ir a ver a Cecilia. La amo. Y va a estar la Camila Moreno también parece. La amo menos, pero igual la amo. Viene una autora peruana que yo quiero ir a ver, que se llama Tilsa Ota, que leí unos ensayos de ella. Pero no sé más o menos sus actividades, así que tengo que cachar la programación. Uh-huh. Pero eso, van a haber muchas actividades. Hay conversatorios, hay talleres y muchas editoriales para ir a pasear y ir a comprar libros. Entre ellas, los libros de Zumbido. Después de esto vamos a poder decir, fuimos a la furia del libro. Sí, primera vez. Uh-huh. Qué emocionante. Qué bueno que tu hermano nos va a ir a ayudar también. Sí, eso igual me tiene entusiasmado. Sí. Que no se haga tan pesado. Para no estar pegada ahí tampoco. Y vamos a estar al lado de Cuadro de Tiza, como en un sector muy... Pero vamos a estar en un sector muy de literatura chilena actual, como narrativa, como con todas esas editoriales bacanes de narrativa. Sí, el sector es de narrativa y poesía, si no me equivoco, por eso nos situaron ahí. Sí, en verdad, porque no tenemos nada de narrativa, ¿cierto? Nos dejaron quizás por poesía y ensayo. Éramos un comodín. A propósito de eso, cuéntanos cómo va la imprenta del oráculo de Dickinson. Va bien, creo que al fin está saliendo. Hay detalles que hay que dejar ir nomás. Como que la impresora tiene sus trucos y no nos hemos hecho tan amigas todavía. Pero bueno, hay que tratarla bien, con paciencia. Pero va a salir lindo, va a quedar lindo. Y verle como todos los detalles. Pero sí, va a quedar bonito. Tuvimos que improvisar una cosa digital igual. Sí, tuvimos que ponernos creativas. En verdad siento que estamos haciendo una propuesta muy especial. Pero igual van a tener su información en papel junto a las tarjetas, en la bolsita. Toda la presentación que queríamos igual va a estar. Así que... Sí, igual va a estar bonito y lo importante es que estén las tarjetas, como que ahí está el objeto y la magia. Uh-huh. Así que va a estar bien. Eso es lo fundamental, así que ahí están los poemas. Eso es lo que queremos que lean, así que... No sé si se ha visto a Emily Dickinson como desde esta perspectiva, como una maestra de los elementos, que así es como la estamos presentando, como una maestra del agua, del viento, del fuego y del aire, y a través de la palabra como que se conecta con todo lo que pueden significar estos elementos. Quizás nos faltó en la publicación, ahora no estaba pensando como una explicación de qué son estos elementos y qué significan y cómo constituyen a la Tierra y por qué están tan relacionados con la Tierra, pero creo que es algo que también se desprende de la lectura de los poemas.
Como que podríamos haberlo explicado, pero tal vez habría estado de más. Sí, po. Súper intuitivo. De hecho. Y a propósito de los poemas, esa información igual se va como a ir dando cuenta. Entonces no sé qué tan necesario hubiese sido. Sería solo como ese prólogo que a veces te explica lo que vas a leer y tú dices, ya sé qué están diciendo, sí, lo voy a leer. Pero ese prólogo solamente. Como para la gente que no cacha tanto, como una aproximación más brujística a la poesía de Emily Dickinson. Pero quizás con los mismos poemas como que se haga esa lectura. Sí, pues esa es la idea, como que se descubra. Esa es la idea y hay que dejar ese espacio, como que hay que igual darle más mérito como a la persona lectora que va a tomar las tarjetas. Sí. Me cargan estos prólogos que son tan accesorios cuando están explicando cuestiones obvias. Los odio. Sí, también como que el exceso de palabras puede distorsionarlo. Y al final tú lo que quieres cuando compras, como en este caso, por ejemplo, vas a comprar el oráculo, quieres leer los poemas de Dickinson, no quieres leer como la explicación sobre los elementos desde la perspectiva de Dickinson. Como que siento que cambia totalmente la experiencia. Igual has visto cuando uno se compra como un oráculo, ponte el tarot, y uno igual va, como que uno podría leer el tarot por su cuenta, sin saber tanto sobre las cartas. Pero igual uno va como al manual y quiere leerlo y entender. Pero eso es como uno queriendo más controlar y poner el discurso de otras personas sobre su propia lectura, que igual es válido si es que no sabéis nada, pero... Sí, pues siempre queremos colocar el discurso sobre la intuición como un default que tenemos. Sí, pero no lo van a poder hacer con el oráculo. Te abre más la experiencia, por sobre todo. Y al final igual tiene cierta guía, porque nosotras separamos los poemas según el elemento. Y ahora yo pienso, lo hicimos súper según nuestra pinta. Y de repente un poema también podría ir en otro elemento, o tiene elementos de otro. Entonces depende de cómo la persona lo sienta un poco. Ojalá la gente que lo compre nos diga cómo les resultan las lecturas. Oh, me encantaría saber. A ver si hay gente... Me encantaría saberlo. Bruji que nos diga. Oye, a propósito de poemas, la semana pasada me leí un poemario, cosa que no hacía hace mucho rato. De hecho, creo que poesía es lo que menos he leído este año. Creo que me leí algo por ahí en enero y ahora recién estoy leyendo otro. En este caso fue el poemario de Malú Urriola, que se llama El cuaderno de las cosas inútiles, que fue su último poemario, publicado por Cuarto Propio. ¿Cuándo lo sacó? Lo sacó el 2022. ¿Y Malú Urriola murió este año o el año pasado? Creo que no, fue el año pasado. Y bueno, como fue su último poemario, trató sobre las vivencias que tuvo durante el año de la pandemia, porque ella lo pasó en Madrid. Ya. Entonces viene como desde un tiempo presente, o sea, temporalidad verbal, digamos, del libro, sobre los fantasmas de las casas, de las calles, porque ve todo vacío, extrañar a los seres queridos porque está lejos, vivir el duelo desde otra frontera. Entonces tiene como esta mirada desde el silencio que hay en la ciudad a propósito de la cuarentena y de la incomunicación que había en ese entonces. Este es como el escenario, pero a propósito de eso lo toma como base para hablar como de la urgencia de la escritura, de la urgencia del cuidado de la naturaleza, la urgencia como de abrazarnos, de estar con las personas que quieres y como todo eso, ese mensaje que dejó como la vida post cuarentena. A mí me tomó bastante por el tema de la escritura, como lo reflexiona como este gran oficio que tomó toda su vida básicamente y que a partir del encierro igual tuvo como otras perspectivas para poder seguir escribiendo, para seguir viendo y observando como a los humanos, pero desde otra como ventana. Es muy bonito. Es muy corto el poemario, pero tiene poemas muy bacanes. Qué duro ser poeta en pandemia, en verdad. Sí, qué duro ser artista en general. Todo el mundo lo pasó pésimo. Pero como en la escritura fue como el único lugar donde pude encontrar como ese escape, como ese
poder ver lo bello de las cosas inútiles, como lo bello de lo cotidiano, de lo que tenía que hacer sí o sí para seguir como un ritmo más vital. Sí, igual el ritmo de pandemia era muchísimo más relajado al ritmo de la vida normal. O sea, más relajado. Como que no podíais salir. Porque igual era estresante, como... Sí, pero era como angustiante solo mentalmente, pero no físicamente, como no podíais moverte mucho. Como el no poder salir, el no poder moverme. Uy, era horrible. Era lo peor. No sé, a mí me gusta estar en la casa. No me cuesta No te tanto. molestó mucho. No, por ese lado no lo sufrí. Me tinca igual la Malú Urriola. No la he leído tanto. Sus textos se encuentran como en cuarto propio. Sí, hay un poemario que se llama Bracea, que es el que más me ha recomendado la Nata. Que la Nata es como admiradora full de Malú. Nuestra autora de Terias. ¿Te acuerdas que le escribimos a la Malú para que presentara el poemario de la Nata? Pero le escribimos como... Sí, me acuerdo. Le escribimos muy tardíamente, pero fue súper amable y quería leer el poemario. Y te lo mandamos. Sí. Sí. ¿Lo habrá leído? Me gusta pensar que sí. Obvio que sí. ¿Y tú qué estuviste leyendo? Me costó escoger algo, pero me leí el libro Estar enfermo, Notas desde la habitación de los enfermos, de Virginia Woolf. Oh my god. ¿Por qué tan sorprendida? ¿Lo leíste? Estoy sorprendidísima porque también me lo leí esta semana. ¿En serio? Sincronicidad. Rígido. ¿Qué es esto? Lo ¿Cómo leí en la BP sucedió? digital. Ya, me encanta. ¿Tú también? Lo tengo físico. Lo había Se comprado. ve linda esa edición. Es muy bonita. Está madura la edición Alba, si no me equivoco. Es de Alba Editorial. Esta. La tienes, sí. Como que no entiendo la tapa, pero me atrae. No sé qué significan los círculos, pero está buena. Según yo, como con mi lectura, es algo relacionado como a las luces. Ya. Como a las luces de hospitales. Viste que igual revolotea harto como con ese lenguaje de las cosas que se usan allá, las cosas que te ayudan para respirar y todo ese tipo de cuestiones. Sobre todo Como de toda la habitación. la Julia Steffen. Muy interesante que hayan reunido esos textos, en verdad. Porque el primer ensayo es de Virginia Woolf y el segundo es de su mamá y de su experiencia como enfermera. Es como la experiencia de la enferma y la experiencia de la enfermera. Y de la hija y de la mamá. Y es muy distinta. Sí, se puede contraponer ¿Tú te habías leído antes el ensayo de Virginia? No. Es corto igual. Me gustó que en el prólogo cuentan harto chismecito. Sí, de hecho, a este me trajo otro libro. Porque, como viste de mis fotos de vaquitas, me fui al sur el fin de semana a cuidar a un gatito y me llevé el libro de correspondencias de Virginia Woolf con Victoria Ocampo. Ya. Y al finalizar esa correspondencia hay un ensayo que se llama En sus diarios. Y en ese ensayo habla también del ensayo de Virginia de estar enfermo. Entonces, de hecho habla mucho de toda su vida y del intercambio también que tuvieron y del intercambio editorial, etcétera. Pero dije, tengo ese libro en la casa, ¿por qué no lo he leído? Y fue como, llegué y me leí este libro. Y se lee rápido también, está bueno. Sí, en verdad muy cortito. El chismecito del prólogo, más que nada, a mí me gustó eso de que T.S. Eliot como que le pidió que lo escribiera, pero a la vez él era como su rival de editorial, algo así, como que había fundado una editorial y no les dijo, pero igual después Virginia accedió a escribir este texto y como que la autora del prólogo dice que no le gustó mucho a T.S. Eliot. No dice por qué no le gustó, pero como que Virginia había quedado inquieta sobre la recepción. Pero es interesante saber como todo el contexto donde están escribiendo esta gente. Y los que escribían en esa revista eran pura gente muy bacán. Aldous Huxley, Gertrude Stein, Cocteau, no sé, como todo el mundillo. A mí sobre todo me gustó esto de que en el escenario de enfermedad, como en esa época tan sensible, tuviese que buscar como en la literatura sobre todo, como lo que le llenara de vida, como ese escenario, ese escape de repente muy como necesario en esos tiempos. Sí, ella aparte diciendo que no hay como un lenguaje para la enfermedad, o hay muy poquitos textos que hablen de la enfermedad, y era necesario empezar a volverlo literatura.
Me gustó cuando decía que para enfrentarse a la enfermedad hace falta un domador de leones, una filosofía sólida, un sentido común cuyas raíces lleguen hasta las entrañas de la tierra. Me gustó la idea de... Yo creo que por eso lo empecé a leer, como necesito una filosofía o un concepto de enfermedad que me ayude a transitar la enfermedad o lo más parecido a eso. No sé si la Virginia me ayudó, en realidad. De alguna manera sí, pero no quiero compartirlo con ella eso. Pero es verdad eso de que uno lo necesita porque todo el tiempo hay gente enferma cerca, uno se está enfermando constantemente a veces. Sí, pues es parte del vivir, básicamente. Entonces igual tenéis que aprender a navegarlo, sobre todo si tenéis algo crónico, por ejemplo. Entonces es súper necesario buscar como lo que te sirve y lo que te funciona y en las etapas en las que te funcione. Es como bien antiplatónica, como dice que el cuerpo siempre está funcionando, es necesario escribir sobre eso. Sí, como que no quiere que en la escritura parezca que no hay cuerpo. Como que el cuerpo tiene que estar súper presente. Dice que el cuerpo siempre está funcionando y actúa todo el día y toda la noche. Que es una observación igual como súper, como fuera de su espectro como de literatura más abstracta o de más de ideas y conceptos. Pero me gusta caleta porque eso igual se ve muchísimo en la correspondencia, como el cuerpo atraviesa toda su experiencia. Sus malestares también están presentes como en su día a día mientras escribe. Entonces como que esté en este ensayo y sea tan explícito al respecto, me gusta caleta. Uy, pero es verdad lo que dices. Por ejemplo, ahora también estaba escuchando Las olas y uno está como en la mente de los personajes constantemente. Es como súper acelerado y no sé si es una escritura muy del cuerpo en realidad. Como una escritura muy de lo que está pasando como en una mente súper nerviosa, súper activa. En muchas mentes, de hecho, porque son como todos los personajes. Sí, pues. No, y ahí lo que vale son los pensamientos. No es la vitalidad del cuerpo, no es como el tener que caminar, el tener que hacer esto, el hambre, por ejemplo, no es nada respecto como a lo que necesita corporalmente. Sí, y también su diagnóstico era como depresión y manía. Bueno, no se sabe muy bien, pero hay no tuvo diagnóstico. Ya, pero hay muchas discusiones, es muy divertido. O sea, si a uno le gusta la psicología y es chismosa, hay muchas papers. Sí, Victoria Ocampo en su ensayo lo termina junto como con esta reflexión de la búsqueda como más espiritual de la experiencia de Virginia y la compara igual en los términos que ocupa en su literatura, como hablar de esta cosa que busca y que encuentra solamente en las nubes cuando está paseando por Russell Square, o cuando en la experiencia de Aldous Huxley, que describe como "this is it", como solo es esto, como en la experiencia, pero que él lo tuvo que buscar como en este experimento que tuvo con alcalina, si no me equivoco, o con alguna especie de droga para escribir la percepción, las puertas de la percepción. Sí. Entonces hay razones para definir como sus estados, como ya sus estados del alma básicamente, o sus perturbaciones como algo ya que le afecta al sistema nervioso, pero igual sus exaltaciones, al menos como lo escribe en su literatura, igual son como de otro índole. Entonces al menos ella termina como ese ensayo como con esta reflexión y lo aterriza al final con lo que la termina devorando, que es el deseo de escritura. Y siento que eso es algo como súper, como que lee muy bien como hasta el último punto de su existencia, básicamente. ¿El deseo de escritura la hacía querer morir? No entendí. No, me refiero a que estos episodios, como los estudios después lo han traducido, como tú decís, como más clínicos. Pero Victoria Ocampo le da como una vuelta más espiritual, como al final para entrañar como que está buscando. Es que yo creo que su enfermedad tenía que ver con eso. Es que, no sé, no importa tanto decirle depresión o qué, pero quizás ella detectaba como esa falta de cuerpo y de presencia. Y la escritura, claro, era un medio para estar presente también, como poder mirar un bicho de manera tan detenida y tan analítica y reflexionar sobre la vida a partir de eso, igual es como una gran sensibilidad. Y esa sensibilidad igual la explora como
en torno a diferentes conceptos que van a ser como grandes en sus obras, que es como el concepto del tiempo. En ese ensayo que mencionas tú, como en La muerte de la polilla, es lo fundamental. Y también es lo fundamental en La señora Dalloway, por ejemplo. Es como transversal en todos sus escritos y en sus mismas cartas, como se ve desde este razonamiento en torno a las experiencias directas que ella tiene, como corporales, pero a la vez como con esta búsqueda como intransigente de explicar como la realidad, básicamente. Quizás su error es eso, como tratar de explicar tanto, o eso es como súper desgastante, tratar de entenderlo, entender algo que uno no puede entender. Pero no sé si lo denominaría su error. O sea, sí, obvio que no es un error, la gente vive como puede, pero es algo que yo no querría imitar, ponte. Y en el texto, en Estar enfermo, la encontré muy como polarizada. Como que veía o estar enfermo o estar erguido, o estar como con... Ella ve la enfermedad como una oportunidad para imaginar, para estar más presente, para leer, como una manera de estar creativa. O está el ejército de los erguidos, los que trabajan, los que sostienen, los que producen. Ve como muy antónimos y los siento que escribe con rabia y con ironía. Al principio es como gracioso y después como que les da más fuerte. Quizás porque sentía que desde una vereda le faltaba más experiencia. No sé, yo creo que a pesar de que yo creo que ella lo hizo súper bien, como que estaba muy inserta en un campo laboral donde se podía desenvolver y podía vivir y tenía tiempo para escribir. Como igual veía muy opuestos la enfermedad y el trabajo. Siento que ella estaba en una posición muy privilegiada. Totalmente. Pero igual sentía con mucha fuerza esa desconexión entre los enfermos y los capaces. Yo creo que viene como desde la perspectiva familiar en la que ella se crió y cómo la enfermedad y la muerte como que estuvo circundante en todos los años de formación, básicamente. Entonces quizás por eso ve como la enfermedad como con esta parte como más contraria a la vida misma. Como es esto o lo otro, como no se pueden complementar. Algo que decían en el prólogo, creo que en el prólogo del otro texto, era que las únicas veces que Virginia había estado sola con su mamá era cuando se había enfermado. Como quizás ella asociaba el cuidado y el amor de una mamá a estar enferma. Psicoanalizando a Virginia ahora. Y por eso idealiza, entre comillas, tanto una condición que, no sé, que por ejemplo alguien que tiene una enfermedad o está discapacitado pero puede vivir una vida como feliz y tranquila, no sé si uno le diría enfermo. Una cosa no quita la otra. Puede ser totalmente complementario, como puede que no. Como hay diferentes casos, pero una cosa no evita la otra, como estar enfermo no significa dejar de vivir. Pero como que Virginia te dice que significa dejar de participar en la sociedad un poco. Sí. Dejar de ser útil. Es que por eso yo creo que es como lo que viene como desde su contexto, o quizás desde ciertos episodios. Igual este ensayo está como bien dirigido como a su época. Entonces yo creo que también hay que ver como esos lentes. Porque aparte de qué año es de 1930. Publicado originalmente. Está en un periodo como entre guerras y eso igual algo que marca como su escritura de correspondencia y diarios de la época, donde igual lo ve como este suceso como sustancial que están viviendo como sociedad y como humanos, como cuerpos, que lo está marcando y lo está como determinando en cierto momento de su vida, como congelando un poco en el tiempo. Entonces no sé, como que hay varios análisis de por qué está como con esta perspectiva, pero no sé si declararía que fuera como tan antónimo como la vida con la enfermedad. Como que en su ensayo igual como que navega un poco porque ve la necesidad de seguir experimentando cosas. Pero de una manera mucho más como introspectiva. Eso defiende harto la enfermedad como un espacio para estar solo, para conocer tu alma. Y habla también de la compasión por ahí, pero habla de manera como muy irónica, como los que tienen compasión son los holgazanes, los fracasados, las mujeres en su mayor parte, las que abandonan la carrera, que tienen tiempo para gastar en excursiones fantásticas e improductivas. Ve como el sistema como un lugar sin compasión. Sí, porque el cuerpo enfermo en verdad no se suele observar, no se suele escribir ensayos sobre él tampoco. No sé, yo creo que ahora igual
uno conoce más. O está, por lo menos, hay muchos más canales. No, pero me refiero como a ese contexto. Ah, sí, pues, ahí sí. El final del ensayo me anduve perdiendo un poco. Me empieza a mencionar a muchos autores. Sí. Se acelera mucho la lectura. Quizá fue como necesario en torno a que era como para publicar en una revista. Ah, que hablara algo con literatura. Sí, y de diferentes autores. O sea, yo lo vi por ahí, pero sentí que no estaba redondito, como que se le fue la olla un poco, como empezó a vomitar. Y el otro texto de su mamá es bien tierno. Da como todos los tips para el cuidado. Sí. O sea, no sé. No sé si todos los tips. Bueno, algunos, no sé. Pero es muy detallado en algunos momentos. Totalmente otra perspectiva. Demasiado distinto. Habla como de la labor de la enfermera y el amor con el que tiene que tratar al paciente, toda la habilidad. Es un poco más fome, obviamente, como que... Es que otro tipo de escritura. Porque obvio que estos tips no sé si hoy día se aplicarían. Siento que el otro texto podría ser un video de YouTube que te enseña a poner una inyección. No sé, como que es mucho más práctico. Igual sensible, súper sensible. Y también ve el cuidado como un gesto de amor a otros. Me gustó esto de que estuviese como en esta selección los dos juntos, porque ya se contrarrestan, pero también están dando información útil para ambos lados. Como, mira, acá es como cómo te cuidas, cómo puedes cuidarte, cómo puedes cuidar a otro, pero acá te estoy hablando desde más lo que puedes hacer en ese espacio donde te tienes que cuidar. ¿Virginia sería eso? Sí, pues, eso sería Virginia. No con esta perspectiva como de mejoramiento, sino con esto de siente dónde estás y aprovecha como esa instancia. Igual no siento que Virginia nos dé tips tan reales. A mí lo que me transmite es como más enojo su texto, como el ejército de los erguidos no te pesca, no es compasivo. Es como más una crítica social, una lectura del contexto, que obvio que es muy válida todavía, pero no sé si me ayudaría como enferma escuchar una crítica social en ese momento, francamente. No, pero es que igual te habla de cómo tenéis que aprovechar, no sé si aprovechar es la palabra, pero estar en ese momento y como buscar esos espacios de pensar, buscar esos espacios de lectura, de observar. Y aparte obviamente te da como el comentario social, pero no sé si eso es todo el ensayo. Es que en verdad una enfermedad te puede destrozar. ¿Paso al siguiente? Ya, sí, pasemos. Demasiado deprimente la conversación. Es que en verdad sí, pues. Es así. No es como un concepto fácil de digerir o fácil de navegar en la vida. Pero como que hay gente muy deteriorada físicamente y que mantiene una mente muy clara, muy centrada, muy inteligente. Sí, pues. Sí, una cosa no quita la otra. Sí, pero también es como gracias, entre comillas, a la enfermedad que han logrado ese nivel de madurez. Sí, es verdad, como gracias como a ese espacio. Es como cuando la gente te dice como, ay, en pandemia estuve súper feliz, súper tranquilo. Y es como una experiencia traumática Sí. que todos pasamos y que mucha gente falleció, muchos estuvieron enfermos, en coma, con ventiladores. Pero tú fuiste feliz, como... Sí, como disociación, pero igual es creíble. Sí. Es como lo que no te mata te hace más fuerte. Es como parte del abanico como de la experiencia humana, básicamente. Dale, ¿qué más leíste? El libro que te comentaba de correspondencia es muy distinto al ensayo, pero está dentro como del mismo contexto, porque el ensayo se publicó en 1930 y este libro empieza con el intercambio epistolar después de que Victoria y Virginia se conocieron en 1934 en una exposición de fotografía. Ellas al final se vieron 3 veces a lo largo de la vida que se conocieron, básicamente, que fue esa década. Tuvieron solamente 3 encuentros. El libro parte con las cartas que le escribía, bueno, va como en un ping-pong, ¿cierto? Porque es correspondencia, no solamente epistolar de una parte. Entonces parte con las cartas que recibió Victoria de Virginia, que fue quien le escribió primero. También va hablando un poco de la historia, del contexto,
Y como te digo, en esta selección está el ensayo de Virginia Woolf en su diario, que está incluido también como tema epistolar, porque Victoria se lo manda para que ella lo lea antes de publicarlo en este libro, porque va a salir como tipo prólogo a un libro de testimonios que ella va a sacar ese mismo año. Aparte de ese ensayo, en el propio intercambio de cartas se ve como las figuras de escritora y editora de ambas, como ambas son editoras. Victoria acá en Argentina tenía una fundación que se transformó en revista literaria y después en editorial, que es la Fundación Sur, que después era Editorial Sur. Entonces se ve como todo ese intercambio, se ve cuando Virginia está muy feliz porque ella quiere publicar acá en Argentina el cuarto propio. Uh-huh. También empieza a traer como las novelas, por ejemplo, como nos cuentan cómo llegó Orlando, traducido por Borges acá, cómo estaba como toda esa parte más burocrática, así como, oye, le escribí a la gente, oye, de la editorial no nos han respondido, como que está ese intercambio, es súper interesante de ver entre como esta escritura más poética de ambas en sus cartas. Entonces nos hace distintas como alusiones a su trabajo, a la escritura, y también desde la visión que tenía Virginia de Latinoamérica, como esa tierra llena de colores y mariposas gigantes. Se ve la curiosidad que hay de ella para viajar también por el mundo, dar a conocer sus escritos, y la admiración que tiene por Victoria, porque ella viaja muchísimo para estar como dentro de esos círculos más literarios y conservar como ese posicionamiento para poder seguir haciendo lo que está haciendo, que es traducir muchas obras acá para Argentina, para Latinoamérica, y también viceversa, publicar como sus obras allá en inglés y que lleguen como esas traducciones. Para un poco de como posicionamiento, la última carta que fue intercambiada fue un año antes de su muerte, en 1940. Recordemos que Virginia murió en 1941. Y es muy interesante, y también lo aborda en el ensayo final, porque acá rescata las entradas de su diario de aquella época. Entonces, por ejemplo, no sé, de sus últimas entradas, 4 días antes de irse al río, escribe como I will go down with my colors flying, y a lo largo de de sus cartas, acá vemos como esa búsqueda, de nuevo, como esa búsqueda con la realidad, con la perspectiva, como de esa cotidianidad que la quiere como arraigar día a día, y esa búsqueda del tiempo que te estaba igual hablando antes, como del concepto de tiempo, de la realidad, de lo que va viviendo, la experiencia, cómo está todo ligado a la muerte. De hecho, en las olas, hay en las últimas páginas de esa novela, igual es como bien literal en torno a cómo terminó muriendo. Es muy heavy. Ay, no. Es muy heavy como esa lectura. Cómo la absorbía, como esta idea de arrojarse a la muerte, como después de todas estas experiencias. Y en las cartas a propósito también se ve como ese salvavidas que encontraba en torno como a estos otros conceptos que la consumían, como ese salvavidas que encontraba en torno a la escritura, en contra de la vida cotidiana, de la monotonía que era aburrida y que quería alejarse de ella. Como dato freak, quería mencionar que Virginia habla como de la tierra de las mariposas porque Victoria le envió un regalo, le envió a su casa, creo que a su casa de campo en Sussex, le envía una caja de cristal llena de mariposas de todos colores, de todos tamaños. Hermoso. Y Virginia, así como totalmente agradecida, las cuelga donde las puede ver como cada día y donde le llega el sol. Entonces desde ese momento piensa en ella como la mujer, la escritora, la editora de la tierra de las mariposas. Y es muy preciosa. Mejor presentación. Es muy lindo el libro, en verdad. Me gustó como ese posicionamiento histórico que se le dio a través de las ediciones, de la literatura, de las obras que empezaban a traducir y publicar. También hay un aspecto en torno como a este periodo como entre guerras en que se encontraban, cómo afrontaba como la pérdida de sus hogares frente a los bombardeos,
cómo no se amarraba como a algo material, ni siquiera al lugar que ella tanto quería y que necesitaba para escribir, que era su casita del jardín, porque donde decía que ella escribía sus palabras, mientras que desde dentro de la casa como ella solo podía responder a las palabras, como se ponía al día con su correspondencia, que ella escribía muchas cartas, escribía también mucho diario, etcétera, pero que en esa casita del jardín que se destruyó por los bombardeos, perdía como ese lugar. ¿Bombardearon su casita? No entendí eso. Sí. ¿Quién? ¿Por qué? Los alemanes, Wow. cuando estaban bombardeando Inglaterra. Ya, qué heavy. Y la otra pregunta era, tú dijiste que no era como... ¿Está ordenado cronológicamente? ¿O es Sí, como todo lo que en las recibió cartas, una sí. y todo lo que...? No, está ordenado cronológicamente, desde la primera carta de Virginia a Victoria hasta la última. Ujú. Sí, y a propósito de esto de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ella igual estaban como en contacto, pero siempre se perdían, como nunca se alcanzaban a ver. Por ejemplo, Victoria andaba en Londres y ella le decía como ven a verme, aunque no sé si Londres va a estar parado todavía. Qué complicado. Entonces estaba como eso transversal a su intercambio. Y es súper triste de leer, pero interesante. Lo otro también es que en pleno, por ejemplo, días de escritura le llegaban como las copias de la señora Dalloway en versión española y ella quedaba así como, tengo que aprender español para poder leer estas ediciones. Aunque, dato curioso, ella escribe que no ha vuelto a leer ninguno de los libros que escribió y piensa de esos libros como objetos remotos que me importaban inmensamente mientras los escribía. Me miran ahora con rostros vistos en la infancia, así como rostros lejanos. Eso es lo que le escribí en una carta a propósito de la edición que va a salir ahora en Argentina de la señora Dalloway. Ya, qué raro no volver a leer tu propia obra. Bueno, me imagino que le habrán quedado ganas de Me pareció muy curioso. seguir editándola por siempre o agregándole cosas. Sí, no sé. No explora mucho por qué no lo hacía, pero sí determina que nunca los volvió a leer. Como cuando ya estaba... Sí editaba muchísimo. Editaba sus propios manuscritos y qué sé yo, obviamente. Pero después de que ya fueron publicados, nada. O sea, no había una lectura. ¿Y Victorio Campos viajaba harto a Europa igual? Sí, caleta. Única latinoamericana en una de las sesiones de los juicios de Nuremberg. Victoria es la hermana de Silvina. Sí, a mí ya se me estaban enredando, por eso me tuve que ir a Wikipedia. Silvina es la autora más conocida de cuentos. Sí, es que ella historia no publicó más que ensayos y artículos y de repente como muy poquita poesía. No es conocida por su poesía. En cambio, Silvina sí, pues. Pero igual como una mujer súper activa en la cultura. Culturalmente sí. Editora muy prolífica, escritora, igual tiene unos tomos de testimonios que son ensayos y artículos de diferentes personas del ámbito literario o cultural o situaciones también que están ahí transversales. Tiene muchísimos escritos. Qué divertida su vida. Aparte de sus cartas. Sí. Deberían hacer una serie. Tiene mucho intercambio cultural. Es muy bacán que estas dos mujeres se hayan acercado así. Entonces, gracias a ella tradujeron la obra de Woolf en Latinoamérica. Gracias a ella. Wow. Imagínate qué rol tan importante. Es fascinante. Mira, también le escribió a la Gabriela Mistral. Ya hablé mucho, te toca a ti. ¿Qué más estuviste leyendo? Leí un libro muy chiquitito, en realidad me atrajo por las ilustraciones. Se llama El regreso de los lobos. Está en la EBP digital. Y los dibujos son como de palito, como un poco de niño, pero está súper bien ilustrado y usa muy bien los colores. Se trata sobre cómo unos lobos... No, cómo se extinguieron o mataron a los lobos de un sector, una reserva natural en Estados Unidos. Y de esa manera se murió mucho ecosistema, porque los lobos controlaban la población de guapitís, creo, una especie de ciervo gordo grande. Y los guapitís se comían todo lo verde y al final era como toda una cadena de desastres. Como que los castores no podían hacer represas y las represas, sin represas no se reproducían. Fue un desastre. Y al final vuelven a introducir a los lobos y todo vuelve a su equilibrio. Y eso te lo cuentan con ilustraciones. Y al final hay como... Sí, y al final están como los animales y un poco de la historia de cada animal de la reserva.
Está súper lindo. Sí, es un poco fome leerlo en digital. Yo amaría tener el texto físico, porque ahí uno no puede apreciar tan bien los dibujos. Pero me imagino. Está bonito. Y era como rápido de leer y colorido. ¿Pero está como dividida la parte de información y la parte de ilustraciones? ¿O es como una novela gráfica, así como que te va contando a propósito de las ilustraciones? Primero te cuenta la historia del lugar y de los lobos. Es como más una fábula. Y al final te dan la información más detallada de los animales. Ah, perfecto. Me encanta. Estaríamos entonces. Recuerden que vamos a estar en la Furia del Libro desde el jueves 30 hasta el domingo 2 de junio. Así que nos vemos ahí. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, compártelo. Si tienes recomendaciones de lectura, nos puedes escribir en Somos Zumbido Editorial en todas partes. Nos escuchamos la próxima semana en Leyendo Entre Zumbidos.